Mi padrastro me dejó boquiabierto. Me llamo Clara y cuento con 20 primaveras. En una majestuosa mansión a orillas del lago, cada rincón emana de creatividad e inspiración. Mi madre, Carmen, suele escaparse por motivos laborales para embarcarse en proyectos arquitectónicos a lo largo y ancho del planeta, abandonándome en manos de mi padrastro, Hugo. Hugo imparte clases de literatura en la universidad y ha intentado tejer un entorno de confort y respaldo para mí. Frecuentemente caminábamos por los encantadores alrededores, charlando sobre libros y melodías. Había una chispa encantada en nuestras caminatas. Caminábamos por caminos que serpenteaban entre los árboles que envuelven el lago, para contemplar los atardeceres que se esparcían con vibrantes tonalidades sobre su fondo. Hugo siempre hallaba las palabras precisas para narrar ese instante, como si pudiera descifrar las reflexiones y emociones del lago. Me narraba relatos de héroes de mitos ancestrales, versos y artes, iluminando mi visión del universo con toques inéditos. En una de esas tardes, Hugo me propuso esculpir nuestro lago. Tomé la invitación como un reto y me dediqué a capturar la magia que él contemplaba en el agua y el cielo. Cada pincelada me regalaba un hallazgo inédito, y con el tiempo comprendí que este paisaje no era simplemente una pintura, sino un espejo de nuestras charlas y vivencias compartidas. Al regresar a mi hogar tras las lecciones, Hugo frecuentemente se encontraba en el piano. Me dedicaba a interpretar melodías que me dejaban sin aliento. En ocasiones, me alineaba con él, tocando mi violín. Estas ocurrencias rítmicas eran nuestras charlas ocultas que nadie más podía descifrar. En aquellos instantes, el universo se comprimía en el universo de nuestra sala de estar, rebosante de melodías y sentimientos. Cuando mamá emprendía una nueva travesía laboral, Hugo y yo compartíamos más momentos. Se transformó en mi guía no solo en el ámbito literario, sino también en el diario vivir. Conversábamos sobre mis anhelos, mis proyectos venideros, y siempre respaldaba mis anhelos, incluso los más absurdos. Su confianza en mí me brindaba ánimo para avanzar a pesar de las adversidades. Al regresar a casa tras una jornada extenuante, me topé con Irene, nuestra vecina y compañera de la familia. Irene siempre se había convertido en mi segunda madre. Sabia, amable y comprensible, me invitó a degustar un té y conversamos a fondo sobre la existencia, la madre y Hugo. Compartieron conmigo sus memorias del ayer, las de su difunto esposo, y sus relatos rebosaban de ternura y afecto. Su hogar era un santuario de libros y retratos ancestrales. Esa noche, me sumergí en un océano de transformaciones desde que Hugo abrazó mi existencia. Él desató una chispa inédita, un entendimiento inédito del cosmos. ¿Se percibía que estaba al borde de algo crucial? Aunque aún no tenía idea de qué era. En el día siguiente, Hugo me invitó a una antigua fortaleza donde se celebraba un festival de melodías. Encontraba la idea maravillosa. Un bastión, melodías y un firmamento estrellado. Todo eso me parecía una sinfonía encantada en la que deseaba sumergirme completamente. Durante una velada memorable, disfrutamos de espectáculos excepcionales y exploramos las antiguas salas donde cada piedra escondía un relato único. Al regresar a mi hogar, experimenté una metamorfosis en nuestras relaciones. Las charlas se enriquecieron, los gestos se transformaron en señales profundas. En Hugo descubrí no solo a un padre, sino a una persona que se había convertido en un ser querido para mí. Estas emociones eran inéditas y asfixiantes, pero no podía evitarlos. Mi existencia florecía lentamente con vibrantes tonalidades y sentimientos, y descubrí que me encontraba al borde de algo trascendental y misterioso. Me llamo Clara y cuento con 20 primaveras. La melodía y la pintura se habían esculpido en mi espíritu, y no concebía mi existencia sin estos componentes. Me anticipaba descubrimientos inéditos y estaba preparada para ellos, confiando en que siempre habría alguien que me respaldara y comprendiera. Con el paso de los años, nuestra conexión con Hugo se intensificó. Trabajábamos en equipo en proyectos, creábamos melodías y organizábamos exposiciones de mis pinturas en la galería vecina. Estos procesos creativos intensificaban nuestra conexión,
Y empecé a percibir que Hugo había evolucionado más allá de ser un simple padre para mí. Cada amanecer arrancaba con la fragancia del café que Hugo preparaba con dedicación y nuestras conversaciones. Mientras desayunábamos, conversábamos sobre los proyectos del día, intercambiábamos noticias e ideas. Al presentarle mis recientes creaciones, siempre hallaba palabras que me impulsaban a seguir adelante, brindándome una visión renovada sobre el día a día. Sus observaciones y sugerencias no eran meramente críticas, estaban impregnadas de una comprensión profunda y meticulosa. En nuestras tardes, la calidez del piano se entrelazaba con palabras delicadas. Me dedicaba a tocar el violín, buscando descifrar la armonía que él tejía en las teclas. Esos instantes de serenidad, cuando el mundo circundante se desvanecía, dejando solo melodías y emociones. Un día agradable de verano, Hugo me invitó a explorar el antiguo castillo, donde se organizaría un festival de melodías. Estaba llena de entusiasmo. Subimos al vehículo y emprendimos viaje, discutiendo nuestras expectativas y anticipando nuevas vivencias. El recorrido fue extenso, pero cada kilómetro nos llevaba a descubrir algo inusual y encantador. Al arribar al castillo, me quedé sorprendida. Las antiguas murallas, envueltas en vastas selvas, emanaban un aura de enigmas y hechicería. En el interior del castillo, la decoración era medieval, con puertas de madera robusta, tapices y candelabros que emitían una luz delicada y tenue. El sonido del salón principal nos invitaba a sumergirnos en este universo encantado. El festival abrió sus puertas al son de una orquesta que interpretaba melodías ancestrales. Me acomodé junto a Hugo, experimentando cómo la melodía invadía mi alma, envuelta en un torrente de alegría y asombro. Conversamos a través de miradas que hablaban más que palabras. Ese instante nos parecía interminable. Tras la actuación, nos adentramos en los jardines del castillo. La noche brillaba intensamente. Las estrellas resplandecían sobre nuestros ojos como si formaran parte de ese encantamiento. Nuestros pasos serpenteaban por caminos diminutos y conversamos sobre melodías, existencia y nuestros anhelos. En un instante, me di cuenta de que mis emociones ya no podían ser escondidas. ¡Ay, Hugo! Iniciaré, experimentando cómo mi corazón palpitaba con intensidad. No sé cómo expresarlo, pero tengo la impresión de que he sido cautivado por ti. Se detuvo y me observó, sus ojos resplandeciendo bajo el resplandor de la luna. «Despierta», afirmó, agarrando mi mano. También experimento algo más que simple afecto paterno hacia ti. Ese instante rebosaba de júbilo y pena simultáneamente. Ambos sabíamos que nuestras emociones desafiaban las reglas establecidas que podían aniquilar nuestra familia, pero era imposible negarlas. Nuestro silencio se prolongó. Disfrutando del instante de proximidad y comprendiendo que nos enfrentábamos a una elección complicada. Al regresar a su hogar, su mente se sumergió en los ecos de lo que había ocurrido. Dentro de nuestra conexión con Hugo, se había tejido una conexión más íntima, llena de alegría y dolor. Dominaba el arte de lidiar con estos sentimientos sin desmoronar nuestra familia. Busqué la sabiduría de Irene, la sabia vecina. Me oyó con atención, sus ojos resplandecientes de comprensión. Clara susurró con delicadeza, el amor es un enigma intrincado. Y a veces se presenta en los instantes más imprevistos. Sin embargo, no basta conseguir tus emociones, sino también reflexionar sobre las repercusiones. Conversa con Hugo y tu madre sin rodeos. Así podrán hallar una solución que favorezca a todos. Tus palabras me infundieron una chispa de esperanza. Comprendía que nos aguardaban charlas y decisiones arduas. Pero estaba preparada para enfrentarlas. Mi existencia, rebosante de melodías, creaciones artísticas y amor, era demasiado preciada para ser destrozada con actos impulsivos. Tras nuestra travesía al castillo, han transcurrido varias semanas. Las palabras de Irene persistían en mi mente y comprendía que era momento de actuar. Cada amanecer arrancaba con un torbellino de peso en el pecho. Hugo y yo continuamos conversando y intercambiando ideas, pero algo había mutado. La tensión entre nosotros se intensificó hasta el punto de ser tangible.
Una noche, mientras mamá regresaba a sus clientes, decidí conversar con Hugo sobre mis emociones. Mi corazón palpitaba con fervor al adentrarme en su laboratorio. Reposaba en su silla, absorto en su tarea, pero al darme cuenta, abandonó todo por completo. «Clara, ¿qué está sucediendo?». Su voz era delicada, pero en sus palabras resonaba la inquietud. «Es imperativo dialogar», repliqué, intentando mantener la serenidad. Nos acomodamos en el sofá y empecé a conversar. Las palabras serpenteaban como un torrente caudaloso. Lo profundo de mi amor por él, como esos sentimientos me torturaban y me alegraban simultáneamente. Hugo me observaba con atención, sin cesar, y en sus ojos brillaba una mezcla de dolor y comprensión que casi me llevó a llorar. «Clara, también te amo», concluyó. «Sin embargo, es crucial ser precavidos, no podemos aniquilar a nuestra familia». «Lo sé», contesté. «¿Cuál será nuestra estrategia?». Durante un largo lapso, permanecimos en silencio, intentando hallar una solución a este enigma. Irene estaba de acuerdo. Solo la sinceridad podía descifrar nuestras emociones. Esa noche me retiré al abrazo del sueño con el corazón inquieto. Me desperté con pesadillas. Mamá, al descubrir nuestras emociones, se marchó para siempre, dejándonos en la soledad. Al despertar, me di cuenta de que debía ser vigoroso. En el día siguiente, Hugo me invitó a explorar nuestra senda predilecta junto al lago. El ambiente era cálido, el sol resplandecía con fervor, pero en mi ser se desataba una tormenta. En silencio, nos adentramos en el océano de nuestras reflexiones. «Oh, Clara», exclamó de inmediato Hugo, frenando. «Necesitamos conversar con tu madre». Me quedé inmóvil, consciente de que el instante había llegado. En el fondo comprendía que era la opción acertada. Pero el temor me mantenía en vilo. «Está bien», respondí con un susurro. «Cuando regrese, conversaremos con ella». La tarde transcurrió con serenidad y paz. En mi cama, meditaba sobre la charla que se aproximaba cuando Hugo tocó la puerta. Su rostro se tensaba, pero sus ojos brillaban con firmeza. «¿Podría entrar?», inquirió. «Claro que sí», exclamé, percibido como mi corazón reiniciaba su danza con vigor. Se acomodó en mi cama y experimenté su calor. Nos quedamos quietos, y de repente me di cuenta de que ya no podía domar mis emociones. Como si fuera una fantasía, me aproximé y lo abracé. Él respondió a mi beso, y en ese instante, todas las sombras y temores se disiparon. A pesar de los obstáculos, nuestra conexión era inquebrantable. Hugo me acarició con delicadeza la espalda, y experimenté cómo la tensión se desvanecía de mi ser. Dentro de nuestra proximidad, podía oír su respiración y palpar los latidos de su corazón. Nuestra boca se fusionó en un beso que destilaba ternura y pasión al mismo tiempo. Era una hechicería inabarcable en palabras. Acabamos la noche en compañía, desvaneciendo todos los desafíos y temores. Fue una noche rebosante de afecto y delicadeza. Cada gesto, cada palabra tenía un valor incalculable. Nos encontramos dos espíritus en este vasto cosmos. Al amanecer, nos levantamos abrazados. El astrorrey iluminaba la ventana y me llenaba de alegría y serenidad. Hugo me miró con una sonrisa y comprendí que juntos podríamos sortear cualquier obstáculo. «Necesitamos conversar con mamá», exclamé con una renovada fe en mis habilidades. «Igualmente», respondió Hugo, «lo alcanzaremos». Al regresar mamá, reunimos el coraje y le revelamos nuestras emociones. Mamá estaba en un estado de shock. Nos oyó con atención hasta el último suspiro. En sus ojos contemplé angustia, desilusión y desorientación. Finalmente, murmuró, intentando dominar sus sentimientos. «Esto me resulta sumamente complicado». Nos acomodamos los tres en un ocaso insondable. Me encontraba al borde del abismo, pero Hugo tomó mi mano y me indicó que no estaba solo. Hugo expresó su disposición para consultar con un psicólogo. Comprendemos que esto no es adecuado, pero nuestras emociones son auténticas y no podemos desestimarlas. Mamá permaneció inmóvil durante un largo lapso antes de finalmente pronunciar un asentimiento.
Estoy bien, respondió. Concuerdo plenamente. Todos debemos enfrentar este desafío en conjunto. Desde ese instante, se abrió una nueva era en nuestra existencia. Empezamos a consultar a un psicólogo, quien nos guiaba a descifrar nuestras emociones y hallar respuestas. Fue una travesía extensa y complicada, pero sentí que estamos caminando hacia el camino correcto. A pesar de los obstáculos, continué dibujando y entonando melodías. Eran mis maneras de manifestar emociones que me facilitaban enfrentar la tensión emocional. Hugo siempre estuvo a mi lado, brindándome respaldo y motivándome a avanzar. Nuestras charlas con mamá se transformaron en diálogos sinceros y transparentes. Aprendimos a expresar nuestras emociones sin temor a las críticas. Esto robusteció nuestra familia y nos brindó una chispa de esperanza para un porvenir más prometedor. A lo largo de varios meses, nuestra familia empezó a renacer. Exploré nuevas pasiones y aprendí a manejar mis emociones. Hugo regresó a su empleo con nuevos objetivos, mientras que mamá robusteció nuestra conexión. Comprendimos que lo esencial en nuestra existencia es el respaldo y el cariño que nos impulsan a sortear cualquier adversidad. Cuando nos acomodamos en la terraza, debatiendo proyectos venideros y celebrando la resurrección de nuestra familia, comprendo que lo hemos logrado. Encontramos la valentía y la tenacidad para enfrentar los desafíos más arduos. Y ahora estamos unidos, más robustos y unidos que nunca. A lo largo de varios meses, Hugo, mamá y yo dimos voz a nuestras emociones. Este lapso fue un torbellino de nervios, charlas complicadas y múltiples visitas al terapeuta. A pesar de todo, percibía una mayor cercanía como familia, aunque en el horizonte surgían nuevos retos que desafiaban nuestra delicada armonía. Mamá prefería quedarse en el hogar con mayor frecuencia, intentando dedicar más tiempo a sus seres queridos. Su labor continuaba siendo una pieza clave de su existencia, aunque buscaba un punto de armonía. Esto implicaba que nuestras charlas se intensificaban y se profundizaban. Iniciamos a debatir no solo los desafíos presentes, sino también nuestras aspiraciones y anhelos para el porvenir. Mamá anhelaba desentrañar los misterios de mi existencia, y esto resultó ser una vivencia inédita y gratificante para ambas. Una noche, mientras mamá regresaba de su viaje de negocios, Hugo me propuso compartir la cena en un acogedor restaurante que ambos adorábamos. Nos acomodamos en una mesa frente a la ventana, contemplando el resplandor de las luces urbanas. La atmósfera era serena y conversamos de todo, de mis recientes creaciones, de sus lecciones en la universidad, de cómo había metamorfoseado nuestra existencia en los últimos meses. «Despierta», Hugo empezó, contemplando su copa de vino. «Me gustaría conversar contigo sobre un tema crucial. He reflexionado profundamente sobre este asunto y deseo conocer tu perspectiva». Poseía la sensación de que iba a pronunciar algo trascendental. He optado por aceptar una propuesta laboral en otra ciudad. Es una ocasión maravillosa para mí, y pienso que nos permitirá a todos distanciarnos y meditar sobre nuestras emociones. Tus palabras me dejaron intrigado. Ignoraba que podría ser lo adecuado, pero la perspectiva de su partida era un tormento. ¿Cuánto tiempo tienes pensado invertir en esa empresa?, pregunté, intentando domar el torrente de lágrimas. Se trata de un proyecto efímero de 6 meses, dijo, esquivando mi mirada. Esto nos permitirá a todos desentrañar nuestras emociones y tomar decisiones sobre el futuro. Durante un largo lapso, nos quedamos en silencio, mientras yo intentaba absorber sus palabras. Era sorprendente, pero en el fondo comprendía que podría traer ventajas a todos. Hugo estaba de acuerdo. Requerimos tiempo y espacio para desentrañar nuestras diferencias. Al regresar a casa, mi sueño se desvaneció. Las ideas sobre el porvenir y cómo sería nuestra existencia sin Hugo me engullían. Me levanté y me dirigí hacia el comedor, donde Hugo reposaba en una taza de té. ¿No logras conciliar el sueño?, preguntó al darme cuenta. ¿No te parece que sí?, respondí, recostado en su espalda. Estoy reflexionando sobre lo que mencionaste. Me abrazó y experimenté su ternura.
Clara, entiendo que será un desafío, pero confío en que podemos lograrlo. Es una ruptura momentánea que nos permitirá descubrir respuestas a nuestras interrogantes. Dejé que las lágrimas fluyeran por mis mejillas. Nos abrazamos y comprendí que, pese a todas las adversidades, permanecíamos firmes. Después de unos días, Hugo partió. Mamá regresó a su hogar y nos brindamos apoyo recíproco. Iniciaré a dedicar más horas a mis pasiones, la pintura y la música. Esto me permitía superar la melancolía por Hugo. Uno de mis pilares fundamentales fue Irene. Con frecuencia nos encontrábamos, bebíamos té y discutíamos nuestras vivencias. Ella era para mí una auténtica guía y compañera. Su sabiduría y entendimiento me brindaban la chispa vital para avanzar. En una jornada, Irene me invitó a una cena, anunciando que tenía noticias trascendentales. Eché un vistazo nocturno a su hogar y me recibió con una sonrisa en el rostro. Clara, me encantaría conversar contigo acerca de tu porvenir. Iniciamos cuando nos acomodamos en la mesa. He observado tu evolución y madurez en los últimos meses. Estoy llena de admiración por ti. Le expresé mi gratitud y le pregunté sobre su significado. Me gustaría invitarte a unirte a un proyecto vinculado a tu pasión por el arte. Conozco a alguien que organiza eventos para jóvenes creadores y está fascinado por tus creaciones. Tus palabras desataron una chispa de inspiración inesperada. Siempre había anhelado que mis pinturas alcanzaran la atención de más personas. Y esta propuesta se presentaba como una auténtica ocasión única. Irene, respondí con una chispa de esperanza en mi corazón. Es asombroso. Acepto con placer. Días después, Irene me presentó al responsable de las exhibiciones. Una persona amable, conocida como Alejandro, se sumergió de inmediato en mis creaciones. Nos comprometimos a realizar algunas creaciones artísticas para la próxima muestra. El arte de pintar me engulló por completo. Fue una época de inspiración y creatividad, donde descubrí un nuevo propósito en mi existencia. Mamá brindaba su apoyo en la organización y los detalles vinculados a la exposición. Al llegar el día de la exposición, me sentía ansiosa, pero también llena de orgullo por haber alcanzado ese instante. En el salón se congregaron individuos para contemplar mis creaciones, y me encantaba escuchar sus comentarios sobre mis pinturas. Mamá e Irene se presentaron para brindarme apoyo, y su presencia fue una bendición invaluable para mí. En un instante, divisé un rostro conocido entre la multitud. Era Hugo, quien había llegado para acompañarme en ese instante tan crucial. Cuando se acercó a mí, mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. «Clara, me siento orgulloso de ti», exclamó mientras me abrazaba. «Lo has conseguido, has hallado tu senda». Sonreí, consciente de que, pese a todas las adversidades, habíamos logrado conservar nuestra conexión. Este era un nuevo episodio en nuestras existencias y era consciente de que nos aguardaban numerosos retos, pero también un océano de alegrías y amor. Eso era lo que realmente importaba.